Cordial saludo, profesor John Franco. Mi nombre es José Norberto Abril Zárate y voy a hablar de la lectura del libro Economía Internacional del autor Jorge Humberto Ramírez Osorio de la editorial Ediciones de la U. En primer lugar, voy a hablar de cuál es el objeto de estudio de la economía internacional. Entonces tenemos que la economía internacional estudia cómo los países se relacionan entre sí a través del comercio, la inversión y el movimiento de dinero. Se enfoca en entender cómo el intercambio de bienes y servicios, así como la circulación de capital, afectan el crecimiento económico, el empleo, los precios y el bienestar de las naciones. Además, considera factores políticos, culturales, sociales, que también influyen en estas relaciones económicas entre los países. Ahora voy a mencionar los 7 temas recurrentes en el estudio de la economía internacional de acuerdo a la lectura. El primero es las ganancias del comercio, siguiente los patrones del comercio, el siguiente es el proteccionismo, la coordinación internacional de las políticas, la determinación del tipo de cambio, la balanza de pagos y el séptimo es el mercado internacional de capitales. Continuaré indicando cuál es la diferencia entre un mundo sin comercio y uno con comercio internacional, donde tenemos que básicamente pues la gran diferencia y la principal diferencia es que entre un mundo sin comercio internacional y uno con comercio se refleja en la calidad de vida. En un mundo sin comercio la calidad de vida sería más baja porque cada país solo produciría lo necesario para su propio consumo. En cambio, en un mundo con comercio la calidad de vida sería mejor, ya que los países se especializan en lo que hacen mejor y pueden comprar bienes y servicios a otros países. Enseguida hablaré de cuánto se dan los beneficios del comercio internacional. Tenemos que los beneficios del comercio internacional ocurren cuando los países usan mejor sus recursos, logrando acuerdos que les permitan obtener más de lo que podrían producir por sí mismos. Esto mejora el bienestar de los países, ya que los exportadores ganan más dinero y pueden comprar bienes que no pueden producir. Además, los países pueden enfocarse en áreas donde son más eficientes y como resultado la producción mundial de bienes aumenta. Continuaré explicando cuáles son los factores que determinan si una economía debe importar o exportar, donde tenemos que los factores que determinan si una economía debe exportar o importar dependen de la demanda interna y la capacidad productiva de cada país. Si la demanda de bienes o servicios en un país es mayor que lo que puede producir, entonces necesita importar. Por otro lado, si los productos nacionales que fabrican bienes de calidad y su producción supera lo que la población consume, pueden exportar el excedente. También influyen otros factores como los ingresos del país, su nivel de desarrollo tecnológico y sus recursos naturales y humanos, entre otros. Ahora voy a comentar sobre la ventaja competitiva y comparativa, donde tenemos que la ventaja competitiva ocurre cuando un país se enfoca en producir un bien o servicio en el que es más eficiente que otros, aprovechando mejor sus recursos, como materias primas o mano de obra. La ventaja comparativa, por otro lado, significa que un país puede producir un bien o servicio a un costo más bajo o de manera más eficiente que otro país, aunque no sea el mejor en todo lo que produce. Otro tema importante que trata la lectura es la incidencia del proteccionismo en la economía internacional, donde este impacta la economía internacional mediante la creación de impuestos, el aumento de aranceles, barreras comerciales y cuotas que crean para proteger los productos nacionales y evitar la entrada de productos del extranjero. Estas medidas limitan la libre competencia en el mercado y se implementan en situaciones como crisis globales o crisis en un solo país con el objetivo de impulsar las economías locales. Y ya por último y para finalizar, hablaré de la teoría pura del comercio internacional, que según la lectura, la teoría pura del comercio internacional analiza las bases y los beneficios del comercio entre países. Según esta teoría, el comercio afecta la distribución de riqueza, generando tanto ganadores como perdedores.
Se basa en la ley de la ventaja competitiva, que dice que los países se benefician al especializarse en lo que producen mejor y al intercambiar esos productos con otros países. Esta teoría pone más énfasis en factores como la tecnología y los recursos que en aspectos monetarios a largo plazo. Muchísimas gracias.